Bueno, buenas tardes. Comenzamos. Bienvenidos a esta segunda masterclass de la serie Escuela con Futuro, organizada por el Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Me presento, soy Isabel Yupet, soy la coordinadora del comité de la Cámara y quería contarles que como comité decidimos organizar esta serie de masterclasses con el objetivo de entregar herramientas para construir una escuela diferente de cara al mundo post-pandemia, mediante el upskilling de directivos y docentes. Este programa de microcertificaciones se compone de 6 masterclasses, cada una a cargo de 6 instituciones integrantes del comité: la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, la Fundación Social Watson, Cambridge University Press, Trehuelas Institute, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto Chileno Británico de Cultura. Les quiero contar que la próxima masterclass será el miércoles 14 de septiembre a esta misma hora y estará organizada por Cambridge University Press. El tema será Enseñar para que aprendan es posible y será presentada por Gabriel Díaz Mayol. Primero debemos dar las disculpas del caso. Acabamos de enterarnos que la oradora Cintia Hurtado Miller está con COVID y afónica, pero tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de Joaquín Triandafilidi, cofundador de la Fundación Watson, que será a cargo de esta presentación. Joaquín ha sido docente de aula por muchos años, con formación pedagógica inicial en la Universidad Dentista de Plata, Argentina. Se especializa más tarde en la educación a distancia en la Universidad de la Frontera. Posee estudios de posgrado en lingüística aplicada de la Universidad de Chile y más recientemente realiza estudios de neurociencias en Buenos Aires. Actualmente es participante del programa de doctorado en discapacidad por la Universidad Favaloro en Argentina. Se ha dedicado durante los últimos 15 años a la formación de personas y gestión del cambio. Su propuesta en neurociencias para líderes se basa en la corriente investigativa sustentada por la ciencia del cerebro, la educación y la psicología. El profesor Triandafilidi pertenece a la red mundial John Maxwell Team de liderazgo transformacional. Es director de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje y cofundador de la Fundación Social Watson, entidad técnica de apoyo con registro AT, dedicada a realizar programas de intervención para el, para el cambio de instituciones educacionales, tales como la Iniciativa Global de la Juventud, Programa de Empoderamiento y Liderazgo Juvenil. Esta tarde nos convoca el tema La inteligencia social que aprende. ¿Cómo salimos de la crisis en convivencia escolar? Así que dejo a Joaquín con ustedes. Adelante, Joaquín. Muy bien, muchas gracias, María Isabel. Y les comentaba detrás de webinar, ¿cierto? A Felipe y a María Isabel que este es un tema que me apasiona. Y bueno, lamento mucho la situación de salud de Cintia. Ella la escuché ayer cuando llamaba a la fundación y estaba totalmente difónica. Así que todavía este tema, no podemos decir que estamos en post-pandemia, ¿no? Escuchaba a María Isabel mientras hablaba de lo que es Escuela con Futuro. Quizá estamos en una situación de co-pandemia. Todavía esta situación seguimos arrastrando, donde hemos aprendido a normalizar que a veces las personas estamos disponibles y a veces no podemos estarlo. Y entonces la temática me parece tremendamente relevante. Yo desde ya quiero invitarles a seguirnos en las redes sociales de Fundación. Como ven allí en pantalla, debajo de mi nombre aparece entonces Fundación Social Watson en Instagram, o si algo que les hace sentido o alguna invitación que les haga durante este tiempo juntos, les llama la atención, quisieran saber más, por favor escríbanos a info@fundacionmw.cl y si hay algún link o información que quizá quiera ir enriqueciendo Felipe durante la presentación, siéntete libre, Felipe, entiendo que a través del chat se puede ir compartiendo. El tiempo vuela y el tiempo de ustedes es muy importante, muy valioso. Por lo tanto, vamos a entrar en nuestra temática. Algunas preguntas que quiero hacerme en esta tarde.
e intentar responder desde la inevitable mirada del neuroeducador. ¿Ah? Ustedes dirán, bueno, no está Cintia, que es neuropsicóloga, llegó Joaquín como neuroeducador. ¿Podrá acaso desde la neuroeducación abordarse el gran drama que vivimos de la convivencia entre las personas hoy? Bueno, mi creencia es que sí, y quiero partir contándoles una anécdota. Me toca ser ponencista para un diplomado que ofrece la Fundación Telefónica Movistar en Chile, y me tocó hace cosa de 2 meses justamente hacer una ponencia en relación a, a la temática del cerebro y cómo aprende el cerebro humano. Y había presentes en esa ponencia, estaban los directivos de un diplomado en convivencia escolar. Y cuando escucharon lo que estábamos presentando, nos dijeron, ¿esto mismo puede ser presentado para la gente que cursa el diplomado en convivencia? Y dijimos, absolutamente sí. Es por eso que cuando me preguntan, oye, ¿cómo se relaciona el aprendizaje del cerebro humano con lo que es convivencia? Bueno, tiene muchísima relación. Y vamos a intentar respondernos juntos en el tiempo que nos queda, qué son las emociones y cómo se vinculan a las relaciones con los demás, a las relaciones entre las personas, ¿sí? En parte, la crisis que tenemos en convivencia tiene que ver, si no todo, ¿cierto?, con cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono conmigo mismo. Vamos también a conversar sobre los objetivos que tiene eh, todo programa en convivencia escolar que apunte a la gestión de las emociones. ¿Ah? Vamos también a aclarar de alguna manera desde dónde la neuroeducación, esta mirada renovada en la educación del ser humano, también apunta a la gestión de las emociones propiamente. ¿Qué podemos hacer los seres humanos para generar algo que es maravilloso, que se llama la autogestión de las personas? Y entre eso, la autogestión de las emociones. ¿Es posible ayudarle a un estudiante, a un adolescente, a un niño a autogestionar sus emociones? Veámoslo juntos en este tiempo que vamos a compartir. ¿Cómo ayudar a niños y adolescentes a desarrollar su gestión de las emociones de mejor manera? Voy a compartir algunas estrategias que pueden servirnos, ¿sí?, en el contexto escolar, también en el contexto de casa, para ayudar a la autogestión de mejor manera. ¿Ya? Y por último, voy a tener algunas palabras de advertencia, ¿sí? Y ya hacia el cierre, mostrarles, contarles acerca de un caso de éxito. Pues bien, vamos entonces a entrar en lo que son, bajo la mirada del proceso del cerebro, ¿cierto? ¿Qué son las emociones y cómo se vinculan estas a las relaciones que yo establezco en mi vida? Bueno, diremos que las emociones, sentimientos y emociones, unas menos procesadas, las emociones, ¿cierto? Y los sentimientos ya son un tanto más procesados dentro de los sistemas cerebrales, son ni más ni menos que reacciones de base bioquímicas, reacciones bioquímicas, ¿cierto? Que nacen de una necesidad de cada persona por entender lo que está pasando a su alrededor, aquellas cosas que le suceden en el día a día, tanto en la casa como en el colegio, como en la calle, y a partir de esas reacciones, eh, ese mismo cerebro produce una interpretación interna personal de las cosas que le suceden. Las emociones y también los sentimientos nos informan de cuál es el estado total de mi organismo y de cuál es el estado de mi conexión con el mundo que me rodea, dígase mis pares, dígase mis figuras de autoridad, como pueden ser nuestros padres en la infancia o la adolescencia, y también cuál es mi estado en mi conexión conmigo mismo, ¿sí? ¿Cómo estoy desconectado conmigo? Em, por un lado. Y por el otro, cómo me estoy comportando y cómo están sucediendo las cosas fuera de mí, ¿cierto? En relación a mis propios deseos, mis propias motivaciones y el choque que se produce entre un sueño que tengo, un deseo que tengo y lo que está pasando en la realidad o lo que yo interpreto que pasa en la realidad que me rodea.
cada uno de los sentimientos, cada una de las emociones que se van generando desde mi cerebro, ¿cierto? Y al pasar a través de mi propio prisma, de mis propios anteojos de la vida, van impulsando una determinada acción. Una emoción como puede ser, por ejemplo, la rabia, ¿cierto? Va a provocar ciertas acciones. Una emoción como el anticipar una situación placentera, el ir a encontrarme con mis pares, con mis amigos, con alguien que es significativo para mí, también va a provocar acciones de otra manera. Una emoción ya más procesada como puede ser la frustración, también provoca determinadas acciones. Una emoción que está mucho más procesada como es la resiliencia, por supuesto que también va a provocar determinadas acciones. Entonces, ya partimos diciendo que una emoción nace como algo que no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que es producido internamente desde mi cerebro en base a algo que individualmente nosotros vamos procesando en nuestra vida y que vamos interpretando cada uno de manera distinta. Vale decir, ante una misma circunstancia que sucede en una sala de clases, ante un mismo evento que sucede entre un grupo de amigos en el patio escolar o en nuestra casa, cada individuo lo va a interpretar y a procesar de manera única, probablemente con matices diferentes. ¿Sí? Y eso es importante de aclarar. Entonces, fíjense ustedes que hay 3 unidades de funcionamiento dentro de mi cerebro, dentro de lo que llamamos los filtros cerebrales relacionados a una vinculación emocional. Y si estamos hablando de crisis en convivencia, tengo que hablar de relaciones. Y si tengo que hablar de relaciones, tengo que hablar de emociones. Y los 3 filtros son, en primer lugar, lo que llamamos el sistema instintivo, ¿cierto? En el tallo cerebral, muy en la base de nuestro cerebro, a la altura de nuestra nuca, si se quiere, conectando con el resto del sistema nervioso, un sistema, ¿cierto?, que se dedica a percibir, es el que enciende el radar respecto de las cosas que están sucediendo a mi alrededor y en mi interior. El segundo sistema será el sistema emocional, aquel que está directamente conectado con un sistema instintivo, y es justamente en este sistema donde se producirá una suerte de laboratorio bioquímico a partir de los primeros impulsos que entrega el sistema instintivo, de las reacciones que tengo, los datos que recojo del ambiente, qué personas llegaron, qué luz hay en el lugar donde estoy, qué palabras escuché que de pronto gatillan una u otra sensación en mí. En sistema emocional, concretamente, esto va a tomar colores emocionales, ¿sí? Y esas emociones que van tomando justamente ese cariz emocional y va a vincularse con neurotransmisores, con sustancias químicas que luego van a estar en todo el torrente sanguíneo, conectan con lo que llamamos sistema cognitivo ejecutivo. Entonces, una pregunta que yo me haría a esta altura es, ¿puedo conectar lo que siento a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, con lo que pienso, con lo que comienzo a interpretar? Absolutamente sí. Eso debe darse de menos a más en la vida de un ser humano. Y si esa conexión no se va produciendo y no la vamos educando en esa personita que se está formando, podría haber verdaderos problemas. En parte, la neuroeducación va a explicar, gran parte del contexto de la crisis que vivimos con que hemos querido disociar lo que sentimos de lo que pensamos, ¿sí? Y, bueno, la escuela a la que adscribo sustenta que cuanto más logre conectar las emociones, lo que siento con lo que pienso, habrá cada vez, de alguna manera, mayor armonía dentro de esa persona y entre esa persona con otras en sus relaciones. En el sistema instintivo existe a la vez una especie de autopista, ¿cierto?, llamado SARA, ¿ya?, que es un acróstico que va para un gran sistema que conecta todas las sensaciones que recibo desde el exterior del cuerpo,
¿sí? Las conecta hacia el interior y a la vez desde el interior también vuelve a entregar respuestas al sistema, al exterior. A eso le llamamos SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Y en el sistema emocional encontramos una estructura que es de particular interés para quienes estamos abocados a estudiar las relaciones. Si tú eres una docente de un adolescente, si tú eres un directivo en un colegio que trabajas con niños o con niñas, deberás saber que todos ellos están con un cerebro en formación y dentro de ese cerebro existe lo que llamamos la estructura amígdala. La amígdala está en ambos hemisferios cerebrales, es la que fabrica literalmente las emociones y será la que haga que se detone un cóctel emocional de uno u otro color según lo que ese cerebro va interpretando, según la información que recibe del SARA. ¿Ya? Desde la amígdala entonces se produce esta creación bioquímica, si se quiere, en distintas tonalidades de emociones, como pueden ser la rabia, como pueden ser la alegría, como puede ser el miedo, según lo que yo interpreto que está sucediendo, y esto detona finalmente en el sistema cognitivo ejecutivo a través de neurotransmisores, sustancias que poseen mensajes o mensajeros específicos que a través del torrente sanguíneo van a permitir que si hay, por ejemplo, una interpretación de una injusticia o de una situación que me sobrepasa, podría detonarse en rabia y eso detona ciertos neurotransmisores que me preparan o para el ataque, ¿cierto? O para buscar reivindicación de derechos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también podría interpretarse una situación como placentera, ¿cierto? Y desde la amígdala vamos a generar neurotransmisores específicos, como pueden ser la serotonina, que me prepara para disponerme bien, a disfrutar de ese momento que quiero vivir. O como nos puede pasar a muchos, leer que en el ambiente hay peligro y entonces mi amígdala me lleva a generar esos estados de alerta que me desembocan en el miedo y que preparan a un neurotransmisor, ¿cierto? Como puede ser la adrenalina, para correr, para huir o bien para atacar. Fíjense entonces cómo se cierra de alguna manera este proceso, que puede suceder en cosa de milisegundos dentro de mi cerebro. Y entonces, a esta lámina que tenemos a continuación, dicho sea de paso, hasta aquí llega todo lo que es procesos neurobiológicos de las emociones y de las relaciones. Eh, Me gusta llegar a esta diapositiva en las que establecemos que según el foco en el que yo voy a encauzar la Joaquín, educación, disculpa que te ¿sí? interrumpa, no está moviéndose la presentación. No está Estamos moviéndose la todavía, presentación. no, seguimos Oh en my la gosh. misma imagen. Sí. Hoy no, ya. A ver, menos mal que me avisas tú porque puedo seguir toda la tarde hablando en la misma diapositiva. En la misma. Gracias, gracias. Ok. Eh, entonces, ya. A ver, voy a terminar la presentación. Vamos de nuevo. María Isabel, no te vayas. Te voy a pedir entonces que me ayudes a saber si la diapositiva está corriendo. Porque todo Perfecto. aquí hay que... ¿Sí? Cuéntame si entonces aquí aparece sistema instintivo en lo que estoy mostrando, Exacto, justamente, sistema emocional, sistema sí, cognitivo ejecutivo, sí, sistema activador reticular ascendente, amígdala como la fábrica de las emociones y neurotransmisores. sí, ¿Sí? se ve perfecto, sí, Bien, bien. Y entonces decíamos, sistemas que acompañan la formación de emociones, sistemas que acompañan la formación de las relaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿aparece el título de mi siguiente diapositiva? totalmente. Bien, muéstrame tu foco y te diré cuál será tu alcance. Por años y no por siglos, ¿sí? Nos enfocamos como civilización occidental en lo que llamamos la inteligencia cognitiva. Todavía
En los colegios seguimos dando mucha importancia a las pruebas estandarizadas. Seguimos hablando después de 100 años del coeficiente intelectual, el CI, ¿cierto? De hecho, si pensamos en cualquier prueba estandarizada, en general está basada en algunos parámetros de habilidades cognitivas. Pensemos, por ejemplo, en el primer CIMSE histórico que aparece en 1903 de un estudioso llamado Binet, francés. ¿Sí? El foco era claramente inteligencia cognitiva. ¿Sí? Muchos siglos, muchos años. Durante los últimos 30 años, nuestro foco ha sido la inteligencia emocional, donde nos preocupamos. De hecho, ha habido clasificaciones. En su momento estuvo muy de moda las inteligencias múltiples. Hoy ya las inteligencias múltiples ya no está en primer plano. Hay de pronto un cuestionamiento en las neurociencias, pero sí seguimos manteniendo este modelo tan interesante que nos entregó de inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Ahora bien, desde la neurociencia educativa nos hacemos dos preguntas. ¿Será que el ser humano vive para conocer? Y entonces se justifica seguir enfocándonos en relacionarnos y esforzarnos y enfocar los currículums en lo cognitivo. La respuesta que se está dando cada vez más en ciencia es cuidado, porque no vivimos para conocer, sino que más bien debemos conocer para vivir. O sea, inteligencia cognitiva debería ser parte de la solución, no la solución. La segunda pregunta que hoy me hago es, ¿será que el ser humano vive para sentir? De manera que sus emociones son lo que debe primar al momento de decidir por dónde avanzar en la vida, con un foco fuerte en las emociones, en los gustos personales, en ir según lo que, como dice por allí algún réclame, mi vida, mi elección, ¿cierto? My life, my choice, dice por allí algún réclame. ¿Vivo entonces para sentir? No. La neurociencia dirá también, cuidado, tampoco es el camino, porque siento para vivir. Aprendo a conocer lo que siento, me vinculo conmigo mismo, ¿cierto? Sé o descubro lo que siento para vivir. Decíamos de lo cognitivo. Aprendo, ¿cierto? También para vivir. Y entonces, ¿dónde estaría la respuesta? Bueno, en el modelo que yo hoy quiero compartir con ustedes, que es el que está trabajando la Fundación Watson en Chile, es lo que llamamos el modelo de inteligencia ejecutiva. Un modelo en el que ya no me centro en lo cognitivo, porque no es lo único. Un modelo en el que ya no me enfoco solamente en las emociones, en ponerle nombre a las emociones, en decir lo que siento, en solamente darme cuenta de lo que el otro siente, sino que es un modelo que trata de ir, ¿cierto?, a conectar todo lo anterior e ir un poquito más arriba, ¿ya? A un nuevo nivel. Este modelo de inteligencia ejecutiva, interesantemente, eh, responde, ¿cierto?, a la forma en que dentro del cerebro conectan las emociones. Fíjense ustedes si se logra ver esta diapo en donde estoy mostrando efectivamente que desde solamente emoción, ¿cierto?, desde lo que sería nuestra amígdala o nuestras amígdalas cerebrales, y pasando por lo que es luego la irrigación de sustancias como son los neurotransmisores, lo que se irriga en gran profundidad en esta diapositiva que vemos, ¿sí?, es justamente, estoy buscando mi anotador por aquí, si lo encuentro, eh, pero no parezco tener anotador. Si ustedes observan, entonces la irrigación es ampliamente de nuestros lóbulos prefrontales, donde se concentra la gran capacidad del ser humano. En lóbulos frontales es esa última parte que tiene, que madura en el cerebro humano, ¿cierto? Y que da cabida a nuestra capacidad humana máxima. No es lo cognitivo necesariamente, no es lo emocional, sino que tiene que ver con lo que llamamos habilidades para la vida.
Aquello que se ha venido hablando de este tema se ha venido hablando por los últimos 15 o 20 años. Pero ¿qué son las habilidades para la vida? ¿Ah? Que suena bastante entendible y bastante práctico. Pues no es otra cosa que aquellas funciones que se concentran en la parte, en nuestra sección del cerebro, que es la última zona del cerebro en desarrollarse, pero no que se desarrollan tardíamente, sino que se van desarrollando desde que un niño o niña son pequeños, y ya vamos a mostrar un cuadro donde vemos cómo se produce este desarrollo y cómo podemos acompañar de mejor manera este desarrollo de las funciones ejecutivas. Y yo quiero invitarles, yo no sé si a través del chat o a través de pregunta-respuesta, no sé si pueden a través del chat opinar, cuáles son las funciones ejecutivas eh, que van más allá, por supuesto, de las emociones. Si Joaquín está planteando que hay un modelo que se llama inteligencia ejecutiva, efectivamente, que involucran las emociones, pero yo ahora te desafío a que me ayudes a descubrir qué otras funciones están en este pack que el ser humano tiene por defecto, ¿sí? Y aquí quiero decir algunos hallazgos interesantes de la ciencia. Cuando yo me enfoco en emociones, ya no como emociones solamente, sino como función ejecutiva, vale decir, la función es posible de hacerla ejecutiva, la función es posible de llevar, la emoción es posible de llevar a una autogestión, aparecen otras funciones, ¿sí? Y entonces, me encantaría que ustedes opinaran, pero no sé si es posible, Marisabel. Me parece que en esta modalidad no es posible, ¿verdad? Sí, Solamente, está abierto tanto el chat como las preguntas y respuestas. perfecto. Entonces, ayúdenme quienes están allí, me alimentan un poquito. Si me ayudan ustedes, entonces, ¿qué otras funciones ejecutivas están presentes en el lóbulo frontal? Funciones con las que tú y yo nos tenemos que relacionar todos los días en nuestros estudiantes. em, y que van más allá de las emociones. ¿Se animan? Anímense por allí, a través del chat, a colocar el nombre de alguna función ejecutiva. No sean tímidas, no sean tímidos. Eh, ok, a través de preguntas y respuestas tengo... Muchas gracias, Natalie. Nos dice organización. Fantástico. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay clasificación de 8, hay clasificación de 10. El modelo con el que trabajamos en Fundación es una clasificación de 11. Natalie nos menciona la organización. Yo ya les entregué otra, que es la que mencionamos desde el principio, que es la capacidad de, gestionar las emociones. ¿Ah? Las emociones gestionadas pasan a ser una función ejecutiva. Bueno, estamos tímidos, voy a mencionar otras yo, como son la memoria de trabajo, como puede ser la iniciación de tareas. ¿Cuántas personas tienen o tenemos problemas para iniciar una tarea? ¿Cuántas personas tenemos o tienen problemas para organizarse en su día a día? ¿Cuántas personas tenemos problemas, por ejemplo, como la que mencioné, memoria de trabajo? Otras que podemos mencionar, ok, la toma de decisiones, gracias Isabel, la toma de decisiones, muy bien, aquí llegaron todos juntos. Paula dice, ok, vincular aprendizajes previos, podríamos de pronto allí, Paula, llamarle a eso metacognición, el relacionar lo que sé hoy, lo que vivo hoy, ¿cierto? Con lo que me pasó ayer. Qué importante. Gracias, Vanessa. Gestión del tiempo, ¿sí? Que está relacionado con organización, pero no es la misma capacidad. Isabel nos dice, ok, la toma de decisiones, ¿sí? Carola nos dice, ya, ahí nos va a dar algo más. Fíjense, todas habilidades para la vida que están ubicadas en el lóbulo frontal y que requieren lo mismo que requieren las emociones. Entrenamiento y educación en el ser humano. ¿Ya? Entonces, el modelo de inteligencia ejecutiva lo que propone es trabajar las emociones, ayudar a los estudiantes a autogestionar las emociones. Y ahora, la maravilla de trabajar desde esa mirada a las emociones
y esto hay un correlato en ciencia vinculado a esto, es que cuando trabajo una función ejecutiva, comienzo a desarrollar las otras. En el cerebro humano, las funciones ejecutivas no están compartimentalizadas, no están divididas. Trabajando y ayudando a mejorar una, ayudo a mejorar las otras. ¿No es una maravilla esto? Y por otro lado, como decíamos antes, cuando me enfoco en el modelo como todo es llevable a inteligencia ejecutiva, deberíamos caminar hacia la autonomía porque somos la única especie con diseño para autodeterminarnos como seres. Entonces puedo trabajar a largo plazo para y con mis estudiantes. Desde el modelo de inteligencia ejecutiva, ya les estoy entregando en esta diapo, avísenme si no leen el mismo título que yo, inteligencia ejecutiva según etapa del desarrollo en el ser humano. Qué bueno tenerte, Vanessa, aquí presente, Vanessa Pinilla. Con Vanessa hemos trabajado juntos en varios programas ya, y quiero decirle a la audiencia que está aquí presente que este viernes tenemos reunión con su colegio, con el colegio de la profesora Pinilla, porque justamente estamos conversando con ellos sobre un programa que tiene la Fundación Social Watson y que trabaja en línea con los 3 niveles de desarrollo de la inteligencia ejecutiva en el ser humano. ¿Se trabaja de la misma manera en todas las etapas? Debemos decir que no, porque el desarrollo cerebral para el comportamiento con los demás no es el mismo en todas las etapas de la vida. José Antonio Marina, en este modelo que plantea desde el 2008 en adelante, nos dice cómo desarrollan sus emociones ejecutivas los seres humanos en la primera etapa de la vida, entre los 0 y los 7 años, será imitando a sus figuras de apego. Si usted en su colegio está trabajando ya con algún programa de convivencia escolar, de liderazgo infanto-juvenil, de desarrollo de la autonomía, pues si usted quiere que su programa tenga éxito, deberá trabajar fuertemente con padres, madres y apoderados. ¿Sí? Porque un programa de 0 a 7 años, cuyo foco principal sean los docentes, lo único que logra es agotar a los docentes. Otro curso más para los docentes. Entonces, aquí una palabra cariñosa para algún directivo que esté aquí presente. Si usted quiere tener éxito en sus programas, debe buscar un programa cuyo foco esté en padres, madres y apoderados con niños de 0 a 7 años, porque ese cerebro no tiene gran capacidad en sus funciones ejecutivas en su primera infancia, sino más bien va a trabajar desde neuronas espejo, imitando a sus figuras de apego. Dígase sus primeros cuidadores, dígase también las educadoras y personas más significativas dentro del entorno escolar. En la siguiente etapa, niños de 7 a 12 años, la ciencia ya nos ha mostrado que en niñez desarrollamos nuestras funciones ejecutivas, incluida la capacidad de relacionarme con los demás, incluida la inteligencia, las emociones ejecutivas o autogestionadas, ¿cierto? Aprendemos integrando experiencias prácticas. Vale decir, en niñez debo integrar actividades concretas donde ellos vean ejemplos de qué significa convivir con respeto, donde ellas y ellos descubran qué es la empatía, pero no por un lindo discurso de mi docente, sino por experiencias prácticas que ellos puedan vivir en el cotidiano, en la vida escolar y, por supuesto, en la vida familiar. Y la tercera etapa, para aquellos de nosotros que hoy vinimos porque queremos saber cómo mejorar convivencia en adolescencia, pues lo importante es saber que en la adolescencia esos ojitos, ese cerebro ya deja de mirar a la figura de apego, deja de mirar a los adultos como modelo y se concentra fuertemente durante adolescencia en los grupos de pertenencia. Dígase, mis grupos de pares. En donde estén mis pares, tengo una fuerte necesidad como cerebro adolescente de pertenecer a grupo de pares para no sentirme extraño, no sentir que soy la persona que está quedando fuera. Entonces,
es importante que el programa que se esté trabajando en tu colegio para lo que es mejora de la convivencia, en cualquiera de las definiciones que ha dado Ministerio de Educación respecto de las formas de convivir, convivir, ¿cierto?, en el respeto al otro, convivir en inclusión. Sabemos que son a lo menos 4 conceptos que ha entregado Ministerio de Educación, pero si tu programa quiere tener éxito con adolescencia, tampoco el foco puede estar en el docente. Y en adolescencia el foco no debe estar en el apoderado. El foco debe estar en grupos de contención dentro del colegio. Esos grupos están dentro de la sala de clase. Esos grupos, ¿cierto?, deben trabajar con alguna metodología que les permita escucharse unos a otros. Y el docente o el adulto a cargo debería tomar un rol de moderador, ese rol de facilitador que sin demasiada intervención puede ir encauzando las temáticas de conversación, las temáticas de debate, los momentos de abrir el corazón, o por qué no, en los momentos en que puede darse, provocar alguna pequeña situación de crisis que sea controlada dentro, ¿cierto?, del entorno escolar. Bueno, espero que este cuadro te haga sentido y que ilumine de alguna manera aquellos programas que esté intencionando tu institución educativa. ¿Sí? Em, Algunas de las otras preguntas que estaba planteando al principio y que quiero tratar de llegar hasta el final con ello, em, ¿qué objetivos tiene la buena gestión de las emociones y la buena gestión de la convivencia entre pares? En primer lugar, será educar las emociones en su origen. Pues cierto, las emociones son educables. Si bien en su origen neurobiológico son reacciones bioquímicas, ya vimos en esa imagen, ese esquema que te mostré, que esto llega, cierto, potentemente a lóbulos frontales, que es donde hay esperanza para el ser humano. Es allí donde yo puedo educar, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es la educación de las emociones en su origen, facilitando la adquisición de lo que llamamos esquemas emocionales adecuados. Que cuando surja la rabia, que cuando surja la frustración, que cuando surja el miedo, se facilite la realización de metas personales como la felicidad, la convivencia, los modos éticos de vivir. Yo descubro que existe un otro, descubro que pertenezco a un grupo, que no importa solo lo que yo quiero, sino que importo yo, soy valioso yo y también es valioso el resto de mi grupo de pares. Entonces, modos éticos de vivir y educar ¿a quién? Al observador interno, ese intérprete que toda persona lleva dentro. Como segundo objetivo importante, y esto va en toda la infancia, durante la adolescencia y también en ámbito universitario, hemos estado en contacto ya por lo menos con 2 o 3 universidades. Quiero mencionar un caso especial, me sopla Felipe si me falta el nombre. La Universidad Austral en Valdivia está trabajando un programa piloto relacionado a la importancia de las funciones ejecutivas en la vida del joven adulto. Se ha descubierto que, y esto quizá no es, no es un reinventar la rueda, que nuestros estudiantes llegan a los primeros años de universidad sin funciones ejecutivas muy desarrolladas ni entrenadas. Entonces también el problema de la convivencia está instalado en la universidad. El segundo objetivo, decíamos, de la buena gestión de las emociones y la convivencia es controlar la respuesta a una emoción. No toda reacción es justificada desde el punto de vista del grupo al que pertenezco, desde la búsqueda del bien común, ¿sí? Entonces, el controlar la respuesta a una emoción no debería ir por una represión de pares o una represión de autoridad, sino más bien por enseñarme a autorregularme. La autorregulación, oh sorpresa, es otra de las capacidades que tiene nuestro cerebro. ¿Requiere entrenamiento? Absolutamente. No se entrena por defecto. Entonces, una vez que la emoción ha aparecido, conviene saber cómo modular mi respuesta para no vivir a patadas y a combos con mis pares. Yo creo que ya vamos haciendo la conexión con la crisis que vivimos. Hemos dejado de darnos cuenta, hemos dejado de conversar, hemos dejado de repensar qué puedo hacer en el aula para potenciar estas capacidades
que siempre estuvieron presentes en el ser humano. Bueno, la ciencia del cerebro nos dice qué podemos hacer los seres humanos para autogestionar nuestras emociones. ¿Qué hago con el niño en primera infancia, con una niña entre los 7 y los 12 años? ¿O qué hago con un adolescente? Bueno, intentar cambiar los esquemas mentales que traemos desde nuestra casa y que requieren mejora, ¿sí? O si tengo positivos esquemas mentales, reforzarlos. Fíjense que hay 5 elementos, como muestra nuestro globo, ¿cierto? Que está saliendo a los aires allí, volando alto, alto, como queremos que vuele cada ser humano, libre y autodeterminado. 5 elementos. ¿Qué componentes intervienen en la autogestión de mis emociones? Ni más ni menos que las estructuras neuronales, como gran paso importante. Muchas veces me toca visitar colegios y ahora no estoy encontrando por acá mi arbolito de esquemas mentales, pero suelo mostrar a los estudiantes un arbolito hecho con alambres y les suelo llevar a la cuenta de que ese arbolito representa las estructuras neuronales que vamos formando día a día a partir de las decisiones que tomo con las emociones que tengo. Así como tu estudiante será muy capaz, por ejemplo, en aprender un segundo idioma, habrá estudiantes que destacan en matemática, o puede haber otros que destacan en literatura. Eso se debe a formación, ¿cierto? Cognitiva, a práctica, a que le ha hecho sentido, a que se han reforzado ciertos ejercicios y se ha ido educando la voluntad. Lo mismo sucede con la emoción. Son estructuras neuronales sumadas al punto B, la experiencia que voy repitiendo, intencionando en el día a día, que va profundizándose en el punto C, deseos y proyectos personales y proyectos grupales. Las creencias que traigo desde casa también son elementos que deben aflorar, que deben transparentarse y trabajarse desde el aula y desde la casa. Y el punto es las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Muéstrame tus creencias acerca de ti misma y te diré de qué cosas eres capaz en la vida. ¿Sí? Si pienso por un momento en el modelo, por ejemplo, de Visible Learning, aprendizaje visible de John Hattie, un investigador australiano que lleva más de 30 años trabajando acerca de cuáles son los factores de mayor incidencia en el aprendizaje del estudiante. ¿Y sabes cuál es el top 1? Percepción de la autoeficacia. Vale decir, las cosas que creo acerca de mí mismo. ¿De qué cosas me creo capaz de hacer? ¿Y qué cosas no me creo capaz de hacer? Toquemos eso en educación y podremos transformar a nuestros estudiantes en campeones de sus propias existencias. ¿Qué herramientas tenemos los seres humanos para hacer cambios? Ya mostré un poco cuáles son los elementos que tienen que ver con la biología interna. 5 cosas que podemos tener a la mano, y yo sé que ya podrás, al escrutinio del ojo docente, ir descartando algunas y quedarte con unas pocas de estas. Bueno, la número 1, cambiar la situación desencadenante de esa rabia que le puede estar provocando una circunstancia X, situación al Pablo de la foto, ¿cierto? Quizá esa no sea tan aplicable siempre, algunas veces sí podemos generar cambios. Número 2, dirigir la atención hacia otra cosa. ¿Sí? ¿Acaso los modelos de educación positiva que se están planteando en todo el ámbito educativo, formativo, sea una interesante puerta a ser abierta? Número 3, reestructuración cognitiva. Allí los docentes no tenemos mucho que ver necesariamente con la parte terapéutica, quizá un profesional en salud mental sí pueda trabajarlo cuando sea necesario. Número 4, y aquí sí me parece interesante, la acción. Llevar a nuestros estudiantes a la acción positiva en la vida, al enfoque de grupo, ¿cierto? Y ayudarles a transformarse de observadores de sus vidas en actores protagonistas de su propia existencia. Y número 5, donde los docentes también tenemos mucho que ver, es
la relación con otras personas, el cómo elijo relacionarme a partir, ¿cierto?, de ir educando mis capacidades mentales. La emoción, una de esas capacidades mentales. Yo espero que hasta aquí te haya ido haciendo sentido lo que estamos planteando. Estoy a pocas diapositivas de terminar de plantear el modelo y les quiero invitar a que analicen dos preguntas que no las voy a responder ahora por falta de tiempo. La primera de ellas dice, ¿qué factores ayudan a los estudiantes a desarrollar la autogestión de sus emociones? Hay factores que pueden ayudar y que podemos potenciar en casa y en el colegio para que los estudiantes se apropien de gestionar sus propias emociones. Y por otro lado, el otro lado, la otra cara de la moneda es qué obstáculos debemos eliminar o buscar reducir para ellas, para ellos, en nuestros campos de acción. Yo quiero pedirle a Felipe, si es que encontró el link a ese video, es el momento de compartirlo a través del chat, porque como les decía, no vamos a dar respuesta a estas dos preguntas ahora. Yo les invito a que lo puedan trabajar fuera de esta sesión. No se vayan a ver el video ahora, lo pueden ver después. Gracias, Felipe, nuestro director operacional en Fundación Watson. Ya les compartió el link donde encontrarán las respuestas. Con lápiz y papel en mano, podrán encontrar luego de esta reunión, de esta sesión, la respuesta a ambas preguntas. ¿Qué factores ayudan a nuestros estudiantes a la autogestión de sus emociones y sus relaciones? ¿Y qué obstáculos quitar o intentar disminuir en el ecosistema que tú y yo manejemos para que ellos puedan desarrollar justamente esta capacidad de autogestión? Y entonces, ahora sí quisiera detenerme en esta diapositiva, donde les planteo una suerte de esquema, ¿cierto? El mismo modelo de José Antonio Marina, de autogestión de mis funciones ejecutivas, nos plantea que las emociones son una de las funciones que puedo enseñar al estudiante a autogestionar. Y las estrategias que podemos proponer son de tres tipos. En primer lugar, tenemos lo que llamamos las estrategias de contexto. Usted como docente, usted como directivo, usted como tomador de decisión, ¿puede generar cambios en el contexto más próximo, en el entorno escolar? Absolutamente sí. Y allí, por ejemplo, estoy mostrando en este esquema un ejemplo, ¿cierto?, de estrategia de contexto. Aquí podríamos mencionar buscar tiempos para la atención personal. De mi grupo curso, intentar tener unos minutos cada clase para aunque sea un estudiante por unos minutos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago durante ese tiempo de atención personal? La comunicación uno a uno, tratar de revalorizar a ese individuo, visibilizarlo con esos minutos de atención uno a uno. ¿Qué es esto? Un ejemplo de estrategia de contexto. Tipo de estrategia número 2, lo que llamamos modelamiento. Dentro de mi sala de clases, si usted es docente, es la persona con mayor poder después de los cuidadores en casa para modelar la autogestión de las emociones. No lo es el directivo de tu colegio, no lo es la secretaría, no lo es el ministro de Educación, porque desde escritorios no tienen la capacidad de modelar. Tú sí la tienes. Un ejemplo, establecer rituales positivos dentro de la sala de clase durante las horas que tú estás con ellos. ¿Qué tal, por ejemplo, vamos a darnos la mano, vamos a encontrar una manera de saludarnos al entrar o al salir, donde nos expresamos afecto unos con otros? ¿Qué tal? Aquí aparece otra más, aplaudir, quizá no tan fuerte, cuando queremos hacer un reconocimiento a alguien dentro de la sala de clase. Estrategias de modelamiento. Y el último tipo de estrategia, y con esto dejamos rodeado a nuestro estudiante para apalancar el desarrollo de su autogestión, es el tipo de desafíos
el tipo de estrategias llamados desafío. Todo ser humano requiere desafíos y no es menor el tema del desarrollo en las emociones. Por ejemplo, generar situaciones de aprendizaje que incluyan reconocimiento de emociones personales y que supongan una cierta tensión entre los grupos. ¿Cómo es esto, Joaquín? ¿Cómo provoco tensión? Provocar tensión en ambientes controlados puede permitir que los estudiantes se conozcan a sí mismos, ¿sí? Hagan introspección y siempre estará él o la docente para ayudarles a ir dosificando las reacciones a sus propias emociones. No le tengamos miedos a las situaciones de tensión que puedan darse entre nuestros estudiantes. Estoy pensando en una tensión clásica cuando pides o haces reasignación de grupos para el próximo proyecto escolar. Cuando genero cambios en los grupos, se da una tensión. Oh, me quitaron a mi compañera, ya no trabajo con mi amiga, con mi amigo, y tengo que trabajar con alguien nuevo que quizá no es mi favorita, no es mi favorito. Tensión. ¿Cómo vamos a ayudarles ahora a autogestionarse a partir de ahí? 3 palancas que te dejo entonces: estrategias de modelamiento, estrategias de contexto y estrategias de desafío. Este ejercicio no lo vamos a hacer por razones de tiempo, vamos a trabajar, estoy haciendo esta presentación solo durante 1 hora, pero si tuviéramos que pensar en un ejercicio para trabajar en grupos, ¿cierto? O para apalancar algo tan específico como las emociones, deberíamos usar la secuencia que te propongo en pantalla. En primer lugar, escoger una estrategia de un repertorio de estrategias que deberíamos tener para contexto o para modelamiento o para desafío. Luego de eso, no me puedo quedar con la estrategia. Debo llegar a enunciar una actividad específica en la cual quiero intencionar el desarrollo, ¿cierto? La aplicación de esa estrategia. Por último, al enunciar la actividad a los estudiantes, debemos definir cuándo, cómo, por cuánto tiempo y para qué vamos a hacer esa actividad. A ellos debe provocarles algún sentido y algún significado la realización de aquella actividad. Fíjense entonces, 3 pasos muy simples para tu próxima clase con tus estudiantes. Repito, escoge una estrategia, enuncia una actividad a realizarse y, por supuesto, requiere planificación previa, definir el cuándo, el cómo, por cuánto tiempo y para qué va a hacerse esta actividad. Esto es ni más ni menos que planificar una experiencia de intervención con tu grupo curso. Te invito, quizá puedas hacer una captura de pantalla de esta metodología muy simplificada, pero no por eso menos efectiva. Y entonces dirás, bueno, ¿y dónde tomo las estrategias, Joaquín? Bueno, aquí estuve preguntando y me permitieron desde Fundación compartir un repertorio de estrategias, pero comparto solamente, en este caso, solo el repertorio de estrategias de desafío, ¿sí? Recuerden que teníamos 3 tipos de estrategias. Estrategias de contexto, estrategias de modelamiento, que es el clásico en aula, y estrategias de desafío. Te invito rápidamente a hacer un barrido con la mirada y descubrir que pueden haber varias estrategias que te permitan ayudar a tus estudiantes a subir su propio techo en la autogestión de las emociones, ¿sí? Con un set de estrategias a la vista, tú eres totalmente capaz como profesional de planificar de aquí a mañana, de aquí al resto de esta semana, ¿cierto? ¿Con qué estrategia quieres trabajar de este repertorio que te planteo? ¿Qué actividad podrías imaginar, ¿cierto?, llevar a la práctica para aplicar esta estrategia? Y ya dijimos los otros elementos a considerar. Espero que les haga sentido estas estrategias que estoy presentando en pantalla. Espero que se esté viendo también. Y voy a leer algunas de ellas. La primera ya la mencioné como ejemplo. La segunda, extrapolar lo trabajado a situaciones cotidianas de aula y fuera del aula, especialmente en eventos y experiencias de educación no formal. Fuera del aula se generan muchos aprendizajes. Discusiones en grupos de trabajo con roles sobre posturas encontradas. Esto es interesantísimo.
¿cierto? Quebrar el statu quo entre nuestros estudiantes. Eso se va a quebrar de todas maneras, porque estamos hechos para disentir, pero a la vez estamos hechos para aprender a entender las posiciones del otro. Roleplay, simulaciones y debates que simulen situaciones reales. Interacción directa con miembros de la comunidad. Importante abrir la escuela, abrir el colegio a líderes, a miembros representativos de la comunidad. Y la última que leo, por factores de tiempo, tú puedes hacer captura de pantalla y quedarte con el listado completo. Entrar en la vida de los otros mediante historias, biografías, reportajes, testimonios. Nada más entretenido que escuchar el fracaso, el último fracaso que tuve yo como profesor, o el último desafío que he tenido que usar para reingenierizarme ante la situación post o copandemia que seguimos viviendo. O qué entretenido conocer otras facetas de la vida de mis compañeras, de mis compañeros, más allá de lo que veo en el aula día a día. Te dejo entonces compartido aquí las estrategias de desafío para trabajar por tu cuenta o con otro colega ya para mañana mismo en cómo intervenir e intencionar la autogestión de las emociones. Y les decía, antes de despedirnos, quiero plantearles palabras de advertencia y mostrarles un caso de éxito. Palabras de advertencia. Bueno, yo creo que aquí está bastante claro mis palabras de advertencia. El hablar de habilidades para la vida, el desarrollo de funciones ejecutivas que se inician al nacer y prácticamente maduran casi entrando a los 30 años de edad, ustedes comprenderán que nadie se gradúa en la vida de la escuela de las habilidades para la vida. Esto es un continuo, ¿cierto? Tiene que ver con actitud, involucra el conocimiento, tiene que ver con conducta, tiene que ver con lo que en educación hoy día llamamos formación de competencias y va a traspasar la educación formal. Por lo tanto, esfuerzos que hoy estés haciendo con estudiantes de un quinto básico, esfuerzos que hoy estés haciendo con estudiantes de un tercero medio, probablemente no coseches tú esos frutos. Probablemente los coseche otra persona que te va a estar muy agradecida que hayas ayudado a ese estudiante, a ese adolescente, a la autogestión de sus emociones, ¿sí? Y la autogestión de sus otras competencias. Somos estudiantes de toda la vida. Y particularmente esto es verdad respecto de las habilidades para la vida. Entonces, habiendo hecho ya lo que es las palabras de advertencia, quiero cerrar comentándoles de lo que son los programas que actualmente Fundación Watson está llevando a cabo en Chile. Los programas principales son Educación en Valores, ¿sí? Que trabaja primera infancia, y justamente ¿a dónde creen ustedes que tiene el foco puesto? El foco está puesto en los primeros cuidadores. Dijimos, entre los 0 y los 7 años, la clave es el trabajo con padres, apoderados y primeros cuidadores. El segundo programa, del que quiero simplemente mencionarte, el programa Quiero Ser Feliz, que justamente busca no quedarse en la teoría, sino que invita a docentes curriculistas de distintas asignaturas a integrar el desarrollo de actitudes y valores en el currículum y en la convivencia diaria, ¿cierto? Mientras se ve lo cognitivo, vemos finalmente las emociones, y esto entonces engloba en inteligencia ejecutiva. Y el último de los programas, que es probablemente mi programa regalón, es el programa Vivir con Sentido. ¿A quién creen que apunta? A adolescentes. ¿En dónde está puesto el foco? En grupos de pertenencia. Ya esto es una buena noticia si eres docente. El foco no está puesto en capacitar y tener horas de capacitación docente. El programa Vivir con Sentido tiene una corta inducción a las y los docentes. Por supuesto, porque pasan a ser los facilitadores, las facilitadoras del trabajo que luego tendrán que hacerse cargo los mismos estudiantes en la sala de clase, ¿ya? Así que yo creo, me imagino que se podrá compartir el link, Felipe, seguramente a través de chat en este momento, para que las y los participantes
puedan verlo, ¿cierto? Puedan acceder al material. Y bueno, tenía aquí un video que estaba incluyendo. Me ha tocado estar con Fundación Watson en algunos lugares. Yo no sé si estoy compartiendo con audio. Ayúdenme a saber si se escucha. Este es un ejemplo de lo que fue nuestra participación abriendo un programa de los programas de la Fundación en la ciudad de Osorno, primer semestre de este año. Si no se escucha, me avisan. No se escucha. No se escucha. Ley de Murphy. Por Ley de supuesto. Murphy. Ahí, compartir con sonido. Ahí vamos. Ahí sí. Tenemos un tremendo desafío hoy, 2 conferencias con 2 grupos de 350 estudiantes. El tema de hoy es el trabajo con nuestro carácter, el desarrollo de la empatía y el cuidado de la autoestima. Para mí la educación es formar al ser humano, formarlo en cuanto al carácter, en cuanto a su autoestima, en desarrollar sus propias capacidades. El propósito que busca la Fundación Social Watson, en sintonía con Fundación John Maxwell en Chile, tiene que ver con lo que decimos en nuestra misión: proveer educación y oportunidades de educación que generen salvar brechas. Me siento realmente feliz de que esto se haya dado para que mis alumnos, con un alto porcentaje de vulnerabilidad, el 95%, Quedaron mensajes importantes como la importancia que tiene el ser empáticos y no ejercer la lástima con las personas, por un lado, y por el otro, la importancia de cuidar mi autoestima. Muy bien, bueno, un ejemplo ahí es simplemente queríamos ilustrar lo que se está haciendo. El colegio que veían ahí es un colegio que ahora, la próxima semana, inicia el programa Vivir con Sentido. Porque lo que ustedes vieron ahí es un inicio de programa grande. Que justamente le agradecía, me parecía simpático tener a la profesora, era importante tener a la profesora Vanessa aquí presente, porque con su colegio también estamos probablemente iniciando el programa Vivir con Sentido, que es un programa donde se empodera a los estudiantes de enseñanza media, ¿ya? ¿Por qué les comparto esto? Bueno, yo vengo llegando ahora de Asunción del Paraguay, donde estuve con líderes de 9 países distintos. Paraguay ha adoptado el programa a nivel de Ministerio de Educación y me tocó visitar colegios allá. Me tocó estar con un programa que lleva 9 años. Y entonces la Fundación Watson lo que está haciendo es traer esta metodología, especialmente el Vivir con Sentido, donde el foco son los chicos, los estudiantes, es la contención de pares. Bueno, sin más, agradecerles y no sé si tenemos momento para preguntas. Y justamente les estaba mandando un mensaje a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. En todo caso, súper interesante. Muy interesante. Y realmente pensaba yo, bueno, yo no soy profesora ni tengo aula, pero yo pensaba, esto lo puedo aplicar en mi hijo. En casa, absolutamente, Sí, absolutamente. totalmente. Mírate el video, porque ahí hay elementos, y todos los que sean papás o mamás, ¿qué elementos puedo usar para bajar, digamos, hacer bajar el riesgo de que no nos volvamos autónomos en el manejo de emociones? ¿Sí? Lo que buscamos es que la persona sea autodeterminante a partir de la
adolescencia y caminando hacia la vida adulta, porque ustedes y yo estaremos de acuerdo. A muchos nos tocó autorregularnos y aprender a autorregularnos en la vida adulta. Y eso es un choque contra la pared muy fuerte. Ojalá podamos hacerlo en infancia o en adolescencia, en la medida que el cerebro va desarrollándose. Gracias, Lilian Turri está por ahí presente. Nada, dejarles la invitación. Pueden contactar a la fundación en las cuentas de Instagram, que está seguramente compartiendo Felipe por allí. Les quiero comentar que algunos de estos programas son sin costo, así que ojalá podamos también aprovechar esa tremenda oportunidad. Están todos muy contentos. Excelente. Bueno, entonces, Joaquín, muchísimas gracias. La verdad es que cuando supimos que Cintia no podía asistir, fue como, ¡ay, qué horror! Vamos a perder un tremendo tema. Así que excelente tu presentación, muchas gracias. No podíamos perderlo. Espero haberla representado bien a Cintia. No, yo sé que ella estaba muy preparada como embajadora de fundación, pero bueno, es que en esta época y con el COVID uno no puede decidir. El COVID decide ahora. ¿Y cuándo nos vemos para la próxima? ¿Cuándo viene el próximo Masterclass? La próxima presentación va a ser de Cambridge University Press y es el 14 de septiembre, así que van a recibir toda la información vía email y vía Instagram para que los que quieran asistir se puedan sumar. ¿Pueden compartir el link de los textos? Desgraciadamente no encuentro a Felipe. No Pero sé de todas dónde... maneras yo se los mando por el mail. Este video, o sea, esta presentación se va a subir al canal del comité y además se los voy a mandar el link para que tengan toda la información y todos los links que necesiten de esta presentación. Así que no se preocupen, lo van a recibir. Claro. Sí, solamente comentar, María Isabel, cuando un colegio decide seguir uno de los programas, se les va entregando obviamente todo el material para que implementen con los adolescentes, en el caso de adolescencia. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso. Paquete completo. Bien. Muy bien, listo, pues. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao, buena tarde. Chao, chao, gracias.